En este video estaremos considerando juntos el estudio de la revista para la semana del 4 al 10 de diciembre de 2023. ¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Tenemos el artículo 41 con el tema ¿Qué lecciones nos enseñan las dos cartas de Pedro? Texto temático, 2 de Pedro 1:12. Tengo la intención de recordarles siempre estas cosas. Este estudio nos va a ayudar a ver algunas lecciones de las dos cartas que escribió Pedro. También veremos cómo nos ayudan a aguantar las pruebas y también cómo los ancianos o pastores de la congregación aprenden o aprenderán a cumplir mejor con su labor de pastorear, ayudar al rebaño. Así que hermanos, gracias una vez más a ustedes por su sintonía, por su confianza y por supuesto queremos agradecerles e invitarlos a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho, compartir este video. Gracias por su apoyo, que Jehová les bendiga y vamos ahora a dar inicio. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué encargo le dio Jehová al apóstol Pedro poco antes de su muerte? Respuesta: Dios lo inspiró para que escribiera dos cartas, los libros bíblicos de Primera y Segunda de Pedro. El apóstol quería que estas cartas siguieran ayudando a los cristianos después que él muriera, o que abandonara ese cuerpo. Bien, entonces ahí está el primer comentario. Vamos ahora al párrafo 2. ¿Por qué fueron muy oportunas las cartas de Pedro? Tenemos dos comentarios. Primero, hay que decir que era una época de sacudidas, de zarandeos. ¿Por qué? Porque los hermanos de la congregación estaban angustiados por diversas pruebas. Había hombres malvados que esparcían enseñanzas falsas entre los hermanos. Y estas personas malvadas eran personas infiltradas en la congregación, eran hermanos infiltrados. Eso es algo que ocurrió en tiempos bíblicos y dice, trataban de corromper la pureza moral de la congregación. Bueno, otras pruebas era la economía, la persecución hostil del Imperio Romano a ellos. Entonces habían muchas pruebas que los estaban sacudiendo. Otro comentario: los cristianos que vivían en Jerusalén pronto verían el fin de todas las cosas, es decir, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, el segundo templo, a manos de los romanos. Párrafo 3. ¿Por qué debemos estudiar las cartas de Pedro? Porque nosotros también estamos viviendo una época de sacudidas intensas, de zarandeos, un mundo que promueve la impureza moral, pasamos por dificultades que pueden hacer cuesta arriba nuestro servicio a Jehová. En ocasiones hay personas también infiltradas en la congregación cuya misión es destruir nuestra fe, afectar nuestra fe. Esto pasó en tiempos bíblicos y lamentablemente ocurre en tiempos modernos. Así que por eso no nos sorprende. Otro comentario. Además, dentro de poco, viviremos una gran tribulación mucho mayor que la que acabó con Jerusalén y su templo. Así que las dos cartas de Pedro nos enseñan lecciones muy importantes que nos ayudarán a mantenernos a la expectativa del día de Jehová, a superar el temor a los demás y desarrollar un amor intenso por los hermanos. Subtema: mantenerse a la expectativa. Párrafo 4. Tenemos un texto para leer. Vamos a escuchar la lectura de la segunda de Pedro 3:4. Ante todo tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos, y dirán, ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Porque desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual que desde el principio de la creación. ¿Qué podría debilitar nuestra fe? Bueno,
Aquí habla de personas que se burlan, que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no viene el fin? Todo sigue igual desde mis tatarabuelos. Entonces, hermanos, las dudas fundamentadas en este tipo de comentarios burlones, burlescos, debido también, y alguien puede decirlo, que durante años la organización había estado anunciando que venía el fin. Algunas veces se dieron fechas y esto hizo que los hermanos tomaran decisiones y después, pues esto les afectó. Y este tipo de hechos y de comentarios podría hacer que un hermano o una hermana en la fe diga, cierto, a lo mejor no viene el fin todavía. Sin embargo, recuerde, hay otras personas que están en contra de nosotros y se burlan y hasta aseguran que el fin nunca vendrá. Ahora bien, recuerde, estas son dudas. El objetivo de esto es desviarnos del camino estrecho. ¿Por qué? Porque estas personas ignoran que hay dos fines o dos fines. Uno es el fin del sistema de cosas o fin del mundo, si lo quiere llamar así, pero el otro es el fin individual de la vida de cada persona. Así que al cristiano, toda, toda esta, toda decisión le beneficia. No basamos nuestra fe en un fin, por así decirlo, en una fecha. De hecho, nosotros reconocemos que hay un creador, lo honramos, queremos honrarlo y por eso decidimos servirle. No es que estamos como por interés, como una persona que tiene una pareja y está con ella solo por interés económico. No estamos así con Jehová, solo por interés a que venga el fin. No funciona, no lo vemos de esa forma. Si alguien lo viera así, estaría revelando que sus motivos no son los correctos. Párrafo 5. Tenemos ahora 2 de Pedro 3, 8, 9. Dice, sin embargo, amados, que no se les escape este hecho. Para Jehová un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. ¿Qué nos ayudará a esperar con paciencia el fin? Bueno, hermanos, respetar los tiempos de Jehová. Y esto, más que pensar, hay que sentarnos a esperar el fin, porque ya viene el Armagedón. Sería más apropiado decir, estar a cuentas con Jehová cada día. Porque si nosotros decimos que somos del grupo que va a ver el fin, que yo individualmente yo voy a ver el Armagedón, estaría siendo muy presuntuoso, estaría yendo más allá de lo escrito. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros tiene la vida asegurada para el resto del día de hoy. Entonces, el fin vendrá, Jehová sabe cuándo, no estamos poniendo una fecha, pero esa no es la razón de nuestra fe, no es la base de nuestra fe. Entonces, si 1000 años para Él es como un día, y nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años atrás, quiere decir que han pasado 2 días. Y si contamos de la creación de Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, han pasado alrededor de 6000 años, incluso 6 días, si lo quiere ver de esa manera de conversión. Pero hermanos, repito, no debe ser esa nuestra motivación. Pensemos en el diluvio. Si todos hubieran sabido que ahí venía el diluvio, y sí lo supieron, pero no quisieron creer cuando vieron el agua que ahí venía, ahí sí querían entrar en el arca. Entonces no funciona de esa forma. Dios no quiere que nadie sea destruido. Sin embargo, las personas es la decisión que ellos toman. Y bueno, cuando este día venga, no estoy diciendo que ahí vamos a estar nosotros, entonces ahí llegará el fin de este sistema de cosas. Algo que nos va a ayudar. Sea que alguien, claro, esto no es así, que alguien sepa la fecha del fin, nadie sabe la fecha del fin. Como si no lo sabemos, lo importante, hermanos,
El punto central es estar hoy a cuentas con Jehová. Y si el fin viene el mes que viene, por ejemplo, o no va a venir en nuestra vida, en lo que nos queda de vida en este sistema, nosotros estaremos a cuentas con Jehová. Eso es lo importante. Párrafo 6. Tenemos otro texto, 2 de Pedro 3, 11, 12. Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta, hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Notamos aquí, esto va en relación con lo que hemos estado comentando. ¿Qué clase de personas deberíamos ser hoy nosotros? Ahí menciona personas santas, personas que adoran a Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar muy pendientes del día de Jehová? Párrafo 6. Bueno, no es que tengamos que hacer cálculos matemáticos, comentar con otros hermanos qué opinan ellos de nuestras teorías o cálculos, porque no dice eso el texto, sino más bien el párrafo nos anima a meditar, sí, en la vida tan maravillosa que tendremos en el nuevo mundo. En otras palabras, meditar en nuestra esperanza. Meditar en Jehová. Agradecerle a Jehová lo que Él nos da. Otro comentario. Hay algunas preguntas. ¿Nos vemos nosotros respirando aire puro de verdad y comiendo alimentos saludables en el nuevo mundo? ¿Nos imaginamos recibiendo en la resurrección a nuestros seres queridos y explicándoles todo lo que ha pasado desde entonces? ¿Nos imaginamos adorando al único Dios verdadero, alabándolo, sin temor a todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Meditar en estas cosas nos ayudará a mantenernos a la expectativa y a recordar que no es un cuento de hadas, que no es ficción, es algo real, y que estamos viviendo en los últimos días. Pero esto no se logra por casualidad. Se escucha fácil. Meditar, imaginar el nuevo mundo, visualizarse allí. Pero mire, el texto lo dice. ¿Qué clase de personas debemos ser? Personas santas, en conducta, en adoración a Dios. Hay personas muy religiosas. Asisten a misa cada semana, van a su iglesia cada semana o a sus reuniones cristianas. Pero la pregunta es, ¿son personas santas? Es decir, ¿la santidad se mide por cuántas veces va uno a su servicio religioso? No, la santidad es entre Jehová y nosotros. Él nos mira cómo estamos en nuestra vida personal. Quienes viven doble vida y van a sus servicios religiosos y están muy activos en su religión, muchos líderes religiosos. Y eso no es nuevo. El apóstol Pablo dijo que daba vergüenza ver lo que algunos hacen en privado. Eso está en la Biblia también. Así que, dice el texto, piense en la clase de persona que debe ser. Santa en conducta, hechos de adoración a Dios. Bien, vamos ahora al subtema. Superar el temor a los demás. Párrafo 7. ¿Cómo puede afectarnos el temor a los demás? El temor puede, como cuando se amarra a un animal, por ejemplo, para que no se vaya, entonces se le amarra, está amarrado, está atado. Eso puede pasarnos a nosotros con el temor. El temor nos ata, no podemos movernos, no podemos avanzar, nos paraliza. Y puede hacer que en algunos momentos, por miedo al qué dirán, no nos atrevamos a hablar o a predicar por miedo a otras personas. Aquí se ponen algunos contextos. En el trabajo, por ejemplo, de predicación informal, por ejemplo, pero hermanos, también es bueno recordar que no en todos los trabajos se puede predicar. De hecho, podría ser un mal testimonio si en vez de hacer nuestro trabajo nos ponemos a predicar, porque nos pagan para trabajar, no para predicar. Se puede hacer en los momentos de descanso.
o en un momento que no sea de trabajo. Tomemos nota de esto porque podríamos estar haciendo algo malo con una buena intención. A veces hacemos cosas malas que parecen buenas. Y he ahí un ejemplo. Y por favor no olvidemos esto. Una de las mejores formas de predicar en el empleo, en la calle, en cualquier lugar, es con nuestro buen ejemplo, nuestra buena conducta, nuestra manera de tratar a los demás. Porque las personas se dan cuenta. ¿Por qué es diferente esta persona? ¿Por qué es amable? ¿Por qué no dice palabrotas como el resto? ¿Por qué no habla de temas obscenos? ¿Por qué hay una diferencia hasta en cómo se viste? Ahí es una oportunidad para dar testimonio. Otro comentario. El sentir miedo, hermanos, es algo humano, inherente de nosotros. Todos en algún momento sentimos muchas veces miedo. El apóstol Pedro sintió miedo. Cuando llegaron a buscar a Jesús, en ese momento él no sintió miedo, él, dice la Biblia, defendió al Cristo. En ese momento estaba justificado que él defendiera a su maestro. Pero después, cuando él vio la trascendencia, lo que estaba pasando, hubo algunas mujeres que le preguntaban, ¿tú eras uno de los que estaban con él? Y él decía que no. Lo negó 3 veces. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Él logró superar esos miedos. Y después pudo afirmar, no teman lo que ellos temen, ni se inquieten. Pero ¿qué es lo que las personas temen? Mire, las personas temen la muerte. Las personas temen morir, porque ellos creen que esta vida es todo lo que hay. Pero ¿qué dice Jesús? No teman a los que matan solo el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Pero hay personas que no solo van a perder su cuerpo o su vida humana, sino también su alma. Por eso él dijo, ¿de qué le sirve servir a un hombre ganar el mundo si lo paga con perder su alma? Bien, hermanos, es un punto interesante. Entonces, esos son los efectos que puede tener el miedo en nosotros. Nos paraliza, no nos deja movernos. Soltemos ese miedo. 8. ¿Qué nos ayudará a superar el temor a los demás? Si tenemos un texto en primera carta de Pedro 3:15. Dice, más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. ¿Qué nos ayudará a superar el temor a los demás? El texto dice, santificar al Cristo como Señor, ¿dónde? ¿En las reuniones? ¿En el servicio? No, dice en nuestro corazón. Esto es interesante. Generalmente en la cristiandad hablan solo de Jesús, y no del Padre, no de Jehová. Pero algunas veces sin querer, podríamos nosotros como testigos de Jehová dar la impresión que solo hablamos de Jehová, pero no de Jesús. Entonces son dos extremos que, repito, son extremos. Creemos en Jehová, pero también debemos, dice el texto, santificar al Cristo Jesús en nuestro corazón. Lo dice el texto. Entonces, ¿qué implica esto? Meditar en Él, pensar en Él. ¿Acostumbra usted a pensar en Jesús en su mente? Cuando usted está en la calle, por ejemplo, ¿lo imagina? ¿Lo visualiza? Bueno, el párrafo dice, podemos meditar en el puesto que Él tiene hoy. Dice que Él está sentado a la derecha, a la majestad del Padre en el cielo. Y está el punto. Fue elevado a un puesto superior. ¿Qué poder tiene Él? Bueno, es un rey, el segundo ser más importante después del Padre, menciona el texto. Y bueno, cuando surge una oportunidad para predicar, si sentimos miedo, podemos pensar en Cristo. Imaginémoslo gobernando en el cielo rodeado de millones de ángeles. Dice la Biblia que los ángeles, Dios envía a sus ángeles para ayudarnos, así que no dude que aunque no los podemos ver, hay ángeles cuidándonos.
Recordemos también que el Cristo recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, y estará con nosotros todos los días hasta la conclusión del sistema. Jesús está acompañándonos, está viéndonos, está dirigiendo su atención a nosotros cuando estamos participando en la predicación. Imagínese, Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo también. Así que si nos toca salir a predicar y a lo mejor no es un grupo muy grande, recordemos que allí está Jesús con nosotros. No porque lo digo yo, es porque Él lo prometió, está en el texto, en Mateo 28, 18 al 20. Jesús no es mentiroso, Jesús no dice una cosa hoy y mañana dice otra. Y bueno, el texto también dice debemos estar siempre listos para defender nuestra fe. En los últimos estudios hemos visto cómo podemos responder a ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas que no debemos hacer, así que ya hemos comentado de lo que implica estar siempre listos. Esto básicamente es estar preparados, pensar en el mejor momento para predicar, para abordar a alguien y orar siempre. Sí, hay hermanos que tienen un celo ardiente por lo espiritual y eso es encomiable, pero a veces podrían ellos tropezar o hacer tropezar pensando que deben usar el tiempo de trabajo para predicar. Y esto hasta la organización lo ha dicho. En el libro Manténganse, lo que es el horario de trabajo es de trabajo, y lo que es tiempo libre, entonces ahí puede hacer lo que desee, pero el tiempo de trabajo hay que respetarlo y no usarlo, ¿sí? Aunque según uno lo hace con una buena intención, pero en realidad no es correcto que nos paguen para predicar en el trabajo. Entonces, tomamos ese puntito, también esa es una forma de dar un buen testimonio con el buen ejemplo. Vamos ahora, sientan amor intenso. ¿En qué ocasión no demostró amor Pedro y tenemos la imagen? Bueno, vemos cuando se ha descrito esto como una simulación, es una palabra con suavidad de decirlo, pero es algo muy serio. Él allí fue racista, fue hipócrita, porque, bueno, ya lo hemos comentado, la presión de comer solo con los judíos y en vez de comer con los gentiles. Aunque ya ellos tenían ese conocimiento, predominaba la tradición. Es algo que pasa. Y el apóstol Pablo dijo que Pedro había actuado con hipocresía. Veámoslo. Aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Sin embargo, cuando Cefas, es decir, Pedro tenía 5 nombres en las escrituras, Cefas era uno de ellos, dice, me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado, porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones, pero cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo y se separó de ellos por miedo a los judíos, al grupo de los circuncisos. Los demás judíos también imitaron su hipocresía, y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. La versión anterior decía simulación. Era una palabra más suave, pero aquí lo vierte hipocresía. Así que cuando vi que no andaban de acuerdo con la verdad de las buenas noticias, le dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío vives como la gente de las naciones y no como los judíos, ¿por qué obligas a la gente de las naciones a vivir de acuerdo con las costumbres judías? Imagínese, delante de todos, le dijo que era un hipócrita, porque predicaba una cosa y hacía otra. Entonces ahí pasó, y esa fue la vez que Pedro no demostró amor a los hermanos en público, como que alguien dijera, los de Betel solo se van a juntar con los de Betel en una asamblea y ni siquiera van a comer ni a saludar al resto de hermanos que no son de Betel. Estoy poniendo un ejemplo hipotético.
Sin duda se han visto casos, pero eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Pedro. Ahora imagínese, Pedro, ¿qué dijo? ¿Será que le rebatió y le dijo, alto allí, estás diciéndome esto en público? La instrucción es decirlo en privado, ¿qué te está pasando? No, no dice que hiciera eso, al contrario, aceptó la corrección y cambió. Pidió disculpas seguramente y siguió ocupado en la congregación. Incluso en las cartas que él escribió hace mención de Pablo y lo llama nuestro amado hermano Pablo. Dejó claro que no solo hay que sentir amor por los hermanos, sino también hay que demostrarlo. En otras palabras, no solo amar con palabras, sino también con acciones. Alguien puede amar solo con palabras, pero sus acciones no. Y ahí vemos la imagen. Los judíos generalmente se dejaban la barba, el cabello no era largo, pero el punto es que ellos tenían costumbres, tradiciones y tenían un fundamento bíblico para muchas de estas acciones, y una de ellas incluía nunca sentarse a comer, mucho menos entrar a la casa de un incircunciso, de un infiel, de un inmundo, de un impío. Pero vemos cómo él aceptó la corrección de Pablo y ahí estaba en esta imagen comiendo con cristianos incircuncisos, es decir, gentiles no judíos. Párrafo 10. Vamos a leer las palabras de 1 de Pedro 1:22. Ahora que ustedes se han purificado por su obediencia a la verdad y eso ha tenido como resultado un cariño fraternal sin hipocresía, ámense unos a otros intensamente desde el corazón. Bueno, vamos a ver algunos puntos prácticos que nos ayuda a demostrar cariño fraternal sin hipocresía. Pensemos en el ejemplo de Pedro. Por así decirlo, él ignoró a los demás hermanos, los hizo de menos. Esa es una forma de hipocresía. Entonces, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería hacer eso sin hipocresía? Lo opuesto. Estar con los hermanos, no hacerlos de menos, saludarlos, comer con ellos. Alguien podría decir, no, es que yo solo como con hermanos de Betel, o con hermanos espirituales, con el viajante y su esposa, con el del circuito. Entonces esa persona, sin importar quién sea, porque mire, Pedro era un cristiano ungido, miembro del cuerpo gobernante, pero Pablo le dijo que era un hipócrita. Y lo mismo puede ocurrir hoy. No importa quién sea la persona, si sirve en la sede mundial, si es ungido, si tiene estas características, está siendo un hipócrita. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Jehová dejó esto en la Biblia para ejemplo de nosotros. Son palabras muy fuertes. Generalmente no le decimos a un hermano, hermano, usted es un hipócrita. Pero aquí vemos el ejemplo que esto fue lo que Pedro recibió de parte de Pablo por su acción de hipocresía. Entonces, el párrafo dice, si solo le mostramos amor, atención especial a algunos hermanos de la congregación, no estamos obedeciendo lo que Jesús dijo sobre el amor. Y hay de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos, de ayudar a los hermanos envejecidos o hermanas envejecidas que no tienen apoyo de sus familiares. Mire, se miran unos casos increíbles de hermanos ya grandes, sus hijos son nombrados, son testigos dedicados y bautizados, pero no los quieren ayudar. ¿Y qué hacen los demás? Tampoco los ayudan. Son indiferentes, son insensibles. Bueno, ahí está diciéndonos el párrafo que eso no está bien. Puede que tengamos una amistad más estrecha con algunos hermanos, y eso no significa que esté mal, porque Jesús también tenía favoritos, tenía cierta afinidad con los apóstoles que con el resto de las personas, e incluso entre los apóstoles tenía afinidad con algunos.
Y no solo con los varones, también había discípulas, ¿sí? Había mujeres con quienes él tenía un cariño muy especial. ¿Quién no iba a querer a Jesús? Bueno, los que no estaban bien espiritualmente. Los descendientes de la serpiente, como él les llamó en Juan capítulo 8, 44. Pedro, vemos aquí que aquí el apóstol Pedro recuerda a nosotros que debemos mostrar amor a los hermanos. ¿Cómo vemos a los hermanos en la calle o cómo nos miran ellos? ¿Será que porque somos de otra congregación no nos saludan o siguen su camino de largo y se hacen de la vista ciega, volteando a ver a otro lado? Está siendo hipócrita entonces esta persona, como dice él, la pregunta, un cariño fraternal, no lo digo yo, lo dice la Biblia, sin hipocresía. Bueno, hermanos, aquí está el consejo. Hay quienes harán caso, harán un cambio. Hay quienes no, hay quienes seguirán igual. Lo importante es qué estamos haciendo nosotros. Bien, entonces, ya dicho eso, pasamos al 11. ¿Qué implica amar intensamente desde el corazón? Muchas cosas. En primer lugar, si nosotros amamos intensamente a nuestros hermanos, no los vamos a lastimar, no los vamos a hacer sufrir, no les vamos a dar motivos para que ellos se sientan heridos o pisoteados. Tome en cuenta eso, por favor, porque lo siguiente, lo que dice el párrafo podría parecer como un permiso para pisotear a los demás con justificación. ¿Por qué? Porque aquí dice el párrafo, si alguien nos trata mal, si alguien nos ofende o nos hace daño, entonces no hay que pagarle con la misma moneda, dice. Hay que perdonarlo. Sí, eso dice el párrafo y está bien, pero hemos estado de alguna manera predispuestos a que perdonar quiere decir me trataste mal, lo voy a dejar pasar, me voy a olvidar de eso y me puedes seguir tratando mal. No pasa nada, yo voy a seguir aguantando. Eso no es perdón. Y nuevamente, eso no es amar intensamente desde el corazón, porque si amamos a los hermanos, no los vamos a hacer sufrir, no los vamos a dañar, no los vamos a ofender a propósito, premeditadamente. Vemos allí cómo el amor intenso desde el corazón es en dos vías, tanto en el dar como en el recibir, o en no dar motivos para que los hermanos se sientan mal. Y por supuesto, esto va a pasar inevitablemente. ¿Por qué? Porque adentro de la congregación hay personas un poco raras, un poco extrañas, que tienen conocimiento, y esto pasa en todas partes, pasa en Betel, pasa en la sede mundial, pasa en la sucursal de cada país, personas de un carácter muy especial con los demás. Y saben que no está bien lo que hacen, pero así son. Así que ahí vamos a aplicar el principio de no insultar por insultar, no devolver mal por mal, sino bendecir y orar por nuestros enemigos, por los que nos lastiman. Pasemos ahora al 12 a que si sentimos amor intenso por los hermanos, ¿qué más haremos? Nuevamente, hermanos, les repito, si sentimos amor intenso por los hermanos, vamos a evitar a toda costa ofenderlos, lastimarlos, dañarlos, ignorarlos, hacerlos de menos o hacerlos sufrir. Ahí está. Es importantísimo. Y bueno, el párrafo también dice, vamos a perdonar a quienes nos han ofendido, lastimado, vamos a orar por ellos y los vamos a bendecir. Claro, si la persona, porque no es lo mismo alguien que nos vio feo, alguien que no nos quiso saludar, alguien que nos ignoró, no nos quiso ayudar, que invitó a otros y no nos invitó a nosotros, no es lo mismo una ofensa de ese tipo que alguien que realizó un crimen, alguien que, por ejemplo, se propasó con otra persona, la violentó, la estafó, le robó. Hay diferentes tipos de abusos, incluso, por ejemplo, de menores.
No le vamos a decir a los hermanos, bueno, tienen que perdonarlo, porque dejarlo ahí que Jehová se encargue. Mire, tenemos un texto muy importante, porque a veces pudiera parecer que solo usamos los textos que nos convienen, pero evitamos los que nos redarguyen. Proverbios 17:15. Tanto el que absuelve al malvado, escúchelo, el que absuelve al malvado, dice, como el que condena al justo, son detestables para Jehová. Inés, estas son palabras no mías, están en la Biblia, en todas las Biblias, Proverbios 17:15. Entonces, si alguien en la congregación hizo una acción criminal, ya no una ofensa como las que ya mencioné, que me vio feo, no me saludó, me ignoró, no, esas son ofensas. Y no están bien, pero son ofensas. Pero estamos hablando ya de alguien que cometió un crimen. Ya di ejemplos. Y viene alguien y dice, tiene que perdonarlo, bueno, ya lo perdoné, sí, pero ahí tiene que dejarlo. Esa persona está absolviendo al malvado y está condenando al justo. Dice la Biblia que esas personas son detestables a Jehová. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, esto es muy abarcativo. No podemos poner una regla para cada caso. ¿Sí? Usted puede ser la persona más espiritual de la congregación, del circuito, la persona más amorosa, y aún así usted no va a ser del agrado de todos los hermanos de su congregación, no digamos del circuito. Lo mismo le pasó al Cristo, a Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, el hombre más puro, más santo, sin pecado. Y uno diría todos lo iban a querer y lo iban a amar, pero no. Hubo quienes, muy religiosos, los líderes religiosos, lo odiaban acérrimamente, lo querían ver acabado. Jesús él amaba a todas las personas, pero no todos lo amaban a él, así que, ¿cuál es el punto? Que no es que siempre vamos a caerle bien a todos. Habrán personas que simplemente no seremos de su agrado. Podemos aceptarlo y seguir sirviéndole a Jehová. No permitir que esto nos robe la paz interior. Otro comentario, bueno, ya lo mencioné, Jesús no era del agrado de todos y hubo algunos que no estaban en paz con él. Jesús sí estaba en paz con ellos, pero ellos no estaban en paz con él. Así que es posible que usted quizás ya haya pasado por una situación parecida. Si aún no, esperamos que no le toque pasarlo, pero suele pasar y es algo que escapa de nuestras manos. Ya en realidad ya no recae en usted, sino en la otra persona. Parte B. ¿Qué lo motiva a hacer el video Cuidemos nuestra valiosa unidad? Bueno, mire, creo que si todos, no solo usted o solo yo, sino todos a nivel mundial, aplicáramos este consejo, todos seríamos obedientes a Jehová. Entonces no habrían problemas en la congregación. Los hermanos coloquialmente lo llaman, no, es que es la imperfección. Pero en realidad no es imperfección. Los fariseos eran imperfectos. Jesús no les dijo, pobres los fariseos, son imperfectos. Los estoy juzgando muy duro. No. Entonces, Jehová nos educa, Jehová nos va instruyendo, Él siempre tiene la razón, sí. Nos anima, nos motiva a ser hacedores de la palabra en vez de solo oidores. Ahí hay un punto, también a seguir buscando las cosas que contribuyen a la paz con prontitud. Evitamos que pasen años, Romanos 15:9. Recuperamos a nuestros hermanos, tener la humildad de pedir disculpas. Y si alguien nos pide disculpas, tener la humildad, la cortesía de recibir dichas disculpas. Es complejo, hermanos. El video menciona algunas situaciones que suelen ocurrir que a veces alguien por hacerle un bien, por ejemplo, le ayudó a conseguir empleo y esta persona que ayudó terminó siendo echada del empleo, despedida del empleo. Suele ocurrir a veces este tipo de experiencias, trabajar con los hermanos puede ser una de las peores experiencias por este tipo de situaciones que se exponen en el video, o sea, no es que no pase, pasa más de lo que imaginamos.
Eso es en lo secular. Este tipo de situaciones pasan en Betel. Es algo inevitable, pasan en la construcción de salones del reino, la convivencia con otros hermanos que tienen la costumbre de mandar, pero no de mandar como un líder, sino de mandar de una manera arbitraria, de una manera tirana. Es algo que divide y destruye y lastima a la congregación. Entonces, son cosas que el video nos motiva a no hacer si nos toca que trabajar con otros hermanos. Y si hay alguien que tiene autoridad sobre otros, ya sabe qué cosas no debe hacer para evitar hacer sufrir a hermanos o a hermanas. Ancianos pastoreen el rebaño. Párrafo 13. ¿Por qué puede ser difícil para los ancianos pastorear a sus hermanos? Bueno, en primer lugar, los ancianos se les pregunta antes de aceptar el privilegio si están de acuerdo, si ellos aceptan el compromiso y ellos dicen que sí. Eso es uno. Dos, es un trabajo voluntario. Generalmente los ancianos no reciben un reembolso o un sueldo por su trabajo de ancianos. En las demás religiones generalmente sí reciben algo, pero aquí no se maneja de esa forma. Entonces los ancianos, encima de la gran tarea de llevar la congregación, tienen que trabajar para costear sus necesidades físicas, su familia, y se espera que den el ejemplo en la predicación, que se preparen bien para enseñar en las reuniones, discursos. Es complejo equilibrar o acomodar todas estas actividades. Algunas veces se sacrifican algunas por otras. Otros hermanos participan en tareas adicionales como comités de enlace, LDC. Últimamente hay se está invitando a muchos a formar parte del LDC, capacitación de mantenimiento, eh, trabajos a distancia, etcétera. Si ellos son felices y se sienten contentos, está bien, pero si están sacrificando, es bueno que reajusten sus tareas que realizan. Son muy ocupados. 14. Vamos a leer el texto que nos pide aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, 1 al 4. Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los sufrimientos del Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a revelar, les hago esta súplica a los ancianos que hay entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios, sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño. Y cuando el pastor principal haya sido manifestado, ustedes recibirán la corona de gloria que no se marchita. ¿Por qué desean los ancianos pastorear el rebaño y qué puede ayudarlos? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay quienes no desean hacerlo. Sí desean dar discursos, sí desean mandar a otros y ser vistos y admirados como anciano, entre comillas, pero pastorear, dar ayuda en privado, ayuda que a lo mejor los demás ni cuenta se van a dar y a los que la reciban hasta se les va a olvidar, ni lo van a agradecer, esa idea para muchos no es muy atrayente. Pero hermanos, quiero recordar esto, y está en el texto. Es algo que Jehová pide, Jesucristo también, que se haga. Es algo que cuando Jehová y Jesús dirijan su atención a esta congregación donde está este anciano y lo miren, ellos se van a alegrar al ver a este buen anciano. Y bueno, estamos viendo en el texto, es un mandamiento. Otro comentario. Tal vez hay hermanos que están pasando por problemas que no tienen solución. Y ellos no necesitan que llegue un anciano y les haga un milagro. Sería bueno, pero eso no va a pasar.
Los hermanos generalmente lo que necesitan es alguien que los escuche, alguien que les haga sentir que son valorados, que son escuchados, y por supuesto, que no los juzgue, y que no vaya a ir después a revelar, sí, con falta de confidencialidad, los problemas y las penas de la persona. Es un apoyo moral, espiritual. Y Jesucristo, el pastor principal, Él sí puede hacer mucho más por ellos que nosotros, tanto ahora como en el nuevo mundo, porque Jesucristo tiene un rebaño a nivel mundial y hay como un remanente a nivel mundial y Él está al tanto de ese rebaño, de esas ovejas. Él lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Así que no pensemos que todo recae sobre nosotros, sino también está Jesucristo. Él también actúa, solo que Él lo hace en secreto, sin llamar la atención de los demás. Lo que Jehová espera de los ancianos es que amen a los hermanos, los pastoreen y sean ejemplos. Párrafo 15. ¿Qué hace un anciano para pastorear el rebaño? Hay una imagen. Bueno, cuando empezó la enfermedad 19, este hermano, allá en el 2020, y los otros ancianos de su congregación, vieron que era importantísimo estar en contacto cada semana con los publicadores. Así que cuando un hermano tenía problemas, el hermano lo escucha o lo escuchaba con atención para saber exactamente lo que necesita y lo que le preocupa. Y buscaba algo específico para ayudarlo. Algún video, generalmente. Otro punto, nos esforzamos por ayudar a la gente a conocer a Jehová. Deberíamos hacer algo entonces por pastorear a los hermanos, ayudarlos a que permanezcan, a que sigan en la congregación, en la verdad. Hacer que una persona entre a la congregación es difícil, no se logra por casualidad. Hay hermanos que llevan 30, 35, 40 años predicando y esto quizás sea sorprendente, no han logrado conseguir que un solo estudiante de la Biblia se bautice. Pero están ayudando. Ahora imagínese, todo lo que cuesta hacer que alguien llegue al bautismo para que cuando lleguen se les abandona y se terminen yendo de la congregación, no tiene sentido. Y aquí vemos la imagen. El hermano tiene su Biblia a la mano, tiene una tableta. Ese video ya lo habíamos analizado tiempo atrás. Era de una familia. Las hijas no estaban ayudando en casa, no estaban cumpliendo sus obligaciones como lavar los trastos, realizar limpieza, y anteponían que porque tenían que ir a predicar, no estaban colaborando o cumpliendo. Y el hermano también estaba muy ocupado con la congregación y su esposa era la que recibía todo esto. Entonces, está usando ese video para ayudar al hermano de la pantalla más grande. Probablemente está pasando una situación parecida. Bien, entonces todos los ancianos que ayudaron hasta de su propio bolsillo en la pandemia, a los hermanos que estaban en necesidad, que les dieron palabras de ánimo, de estímulo, merecen una felicitación. Y aunque aún a algunos ya se les haya olvidado, deben saber que Jehová y Jesucristo y los ángeles están al tanto de todo lo que hicieron. Incluso puede hacer que a los mismos ancianos se les haya olvidado lo que ellos hicieron. Deben saber que Jehová está al tanto y los ha recompensado y los seguirá recompensando por su lealtad. Dejemos que Jehová termine nuestro entrenamiento. 16. ¿De qué maneras podríamos poner en práctica lo que hemos aprendido en las cartas de Pedro? Bueno, ya estamos terminando este estudio. Hermanos, la forma en la que nosotros tratamos a los demás, pero empezando principalmente con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos,
nuestros padres si están vivos, la forma en la que nosotros les hablamos y los tratamos. Eso es. De esa manera estamos poniendo en práctica. No estamos hablando hay que ponernos un traje o la ropa más cara, más llamativa, la mejor bolsa o bolso para la reunión. No, eso no es. Es la forma en la que tratamos a los demás. Siendo amables, compartiendo con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted le hizo un regalo a alguien de la congregación, a alguien, bueno, a su amigo, a su amiga, ¿sí? A sus ancianos, por ejemplo, a los precursores, a los hermanos que tienen niños, a los que están pasando carencias? ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un regalo o una invitación a comer? Solo meditémoslo. Mire, algo muy sencillo que aprendimos es saludar a los hermanos, ser amables con ellos. Pudiera ser que en el salón del reino los saludamos y en la calle los ignoramos. Eso pasa. Y hay quienes van al salón del reino e ignoran a los hermanos, no los saludan. Ya vimos que eso no es amar a los demás desde el corazón. Y estar decididos a apoyarnos en la oración cuando tengamos miedo. Pensemos en Jesús. Imaginemos a Jesús. Él va delante de nosotros. Cuando estemos a punto de rendirnos, que ya no podemos más, volteemos a ver a Cristo delante de nosotros. Él va caminando. Sigámoslo. No dejemos de seguirlo. Y finalmente, en el caso de los ancianos, se espera que no se olviden de los hermanos. Mire, si no hubieran hermanos, no habría necesidad de ancianos. Es un puntito muy importante. Si no hubieran publicadores en las congregaciones, no se necesitarían ancianos, porque no habría a quien pastorear. Es un punto. Por eso Pablo, él no se consideraba a sí mismo como yo soy el apóstol de las naciones, superungido, miembro del cuerpo gobernante del primer siglo. No, él se miraba como un mayordomo para los hermanos. Así que algunos quizás tendrán que bajarse de esa nube donde están para poner los pies sobre la tierra. ¿Qué premio recibiremos si perseveramos y dejamos que Jehová nos entrene? Bueno, la vida eterna, la salvación, pero hoy, a corto plazo, Jehová promete darnos su Espíritu Santo, paz y esperanza. Algunos tienen la esperanza celestial, otros la terrenal, pero mire, escuche esto muchos no lo han analizado. No importa si alguien es ungido, no importa si sirve en la sede mundial, si es de los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, eso no importa. Si cualquier hermano, sea ungido, sea de la sede mundial, no persevera en santidad, en integridad hasta el final de su día, no hasta el Armagedón, sino hasta su último día de vida en este planeta, esa persona no va a recibir nada bueno, no va a recibir la salvación porque estaría pecando. Así que ese es el punto, mantenernos todos, bueno, no todos, estamos hablando de individualmente, fieles cada día, como si hoy fuera nuestro último día. ¿Cuántos hermanos murieron en el confinamiento? Se dijo en un momento que eran más de 25,000. 25,000 es una cifra muy considerable. ¿Cuántos circuitos podrían llenar esa cifra? Quizás hay países que no tienen una cifra tan alta de 25,000 testigos. El punto es, esos hermanos que murieron fieles a Jehová tienen su recompensa asegurada. Vamos ahora al repaso. ¿Qué consejos de Pedro dio Pedro sobre mantenerse a la expectativa del día de Jehová? No nos preocupamos de la fecha exacta del día del Armagedón, sino más bien nos tenemos que cuidar cada día de las dudas, de las personas que se burlan, que abundan. Incluso pudiera ser que tengamos contacto con familiares que antes nos acompañaban a las reuniones, pero ahora ya no, y se burlan y nos dicen, miren, ustedes dijeron esto en tal año
o en tales años y nunca pasó nada y ahora siguen con lo mismo, pero recordemos, eso no significa que no vaya a venir el fin, al contrario, ¿cómo estamos hoy delante de Jehová? Porque todos, dice la Biblia, tendremos que dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Va a ser como una película que se nos va a desplegar de todo lo que hicimos y no hicimos en esta vida. ¿Qué cuentas vamos a dar? Y ahí es donde muchos, antes de morir, tiemblan, porque ellos saben que no usaron su vida para bien, saben que se burlaron. Incluso hoy hay artistas muy famosos que blasfeman contra Dios y ellos saben que no les espera algo bueno, pero cínicamente no les importa y se burlan, como si ellos añoraran, sí, eso, añoraran eso. Entonces, mantenernos en santidad, ocupados, meditando y agradeciendo. En vez de quejarnos, podemos estar agradeciendo. Siempre demos gracias. Hay personas que tienen todo para ser felices y lo que hacen es quejarse, en vez de dar las gracias a Jehová y a los demás por lo que tienen. ¿Qué consejos nos dio Pedro sobre superar el temor a los demás? Bueno, él dijo santificar al Cristo en el corazón de nosotros, meditar en nuestro Señor Jesucristo, visualizarlo con nosotros, delante de nosotros. Eso es algo muy, muy fortalecedor, nos va a elevar a un siguiente nivel y por supuesto el tiempo del trabajo es para trabajar, no para predicar, no confundamos, no hagamos cosas buenas que parecen malas y también preparar. Dice que debemos estar siempre listos, siempre preparados para presentar una respuesta con respeto. Por último, ¿qué consejos dio Pedro sobre mostrar amor a los hermanos? Él dijo que no debemos ser hipócritas. Bueno, esto ya pasaba en el siglo I y pasa en nuestros días. Es inevitable. No estoy diciendo que esté bien. Que no seamos nosotros de ellos es la clave. Ser incluyentes en vez de excluyentes, es decir, ser parciales. Solo invito a comer a mi casa a hermanos de Betel y al de Circuito y su esposa, pero de allí a los demás que no esperen nada de mí, porque yo no le doy nada a nadie más. Solo al de Circuito, a él sí le doy. Qué egoísta, qué hipócrita, esa persona, qué tacaña. Lo interesante, hermanos, es que estas personas que piensan así viven en un estado de infelicidad que es lamentable. Es lamentable porque eh, les regresa todo eso que ellos dan, en este caso dan desprecio, dan falta de generosidad, les regresa inevitablemente. Es una ley, un principio que el Creador estableció. Lo que usted da, aunque los demás no lo agradezcan, le regresará. Y también a ellos les regresará eso que hicieron. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra reacción si un hermano nos ofende? Bueno, debemos estar dispuestos a no tomarlo personal, aunque va a depender de cada caso, cada circunstancia. Vimos, no es lo mismo alguien que me vio feo, que no me saludó, que alguien que cometió un crimen. Son dos cosas muy distintas. Mire, la organización. Hay casos en que la organización procede por la vía legal a demandar a algunas personas, a gobiernos incluso. Y eso fue publicado recientemente en algunos informes. Entonces, ahí no están hablando ellos, hay que perdonar a los demás, no hay que devolver, no, se defienden. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que analizar cada caso. Proverbios que vimos 17:15, no defender a los malos y condenar a los justos. Jehová detesta eso. Tristemente hay quienes cuando abordan a alguien con autoridad para que atienda un caso, su consejo es perdónelos. Sí, perdónelos, tiene que perdonarlos. Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ahí está. Así que hermanos, hemos visto, evitamos devolver mal por mal, bendecimos en lugar de maldecir a otros. Hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, gracias por acompañarnos.
Esperamos que esto haya sido de ayuda, de edificación. Hemos hecho más que solo leer como loritos. Un lorito que solo repite las respuestas en papel. Y siguiente párrafo. Hemos puesto ejemplos, situaciones de la vida real que se viven, se han vivido y lamentablemente siguen para nuestro aprendizaje. Damos gracias a Jehová por su palabra y que Él pone estos ejemplos en la Biblia. Él no esconde las cosas que pasan, las cosas negativas. Hay quienes no les gusta hablar de cosas negativas que cometen otros hermanos porque esto daña la imagen de perfección que algunos quieren transmitir, pero Jehová no es así. Él no barre bajo la alfombra las cosas que pasan y eso nos enseña a nosotros también. La honestidad, la honradez que Jehová quiere que tengamos. A nivel individual, por supuesto. Bien, a continuación vamos a pasar a algunos saludos. Queremos saludar a nuestros siguientes hermanos: Amar Perla, Cedit Maldonado, Carlos Zúñiga Piccolo, Guillermo Páez, Judite Pires, María Esther Guzmán y Ronald Abarca. Queridos amigos, hermanos, que Jehová les bendiga por su apoyo. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y también queremos saludar a hermanos que nos han dejado comentarios. Vamos a saludarlos. Saludamos a Irma Sánchez de Perú, nuestra hermana Lupita Pietri. Muchas gracias, hermana, por su comentario. También a Edith Urashige. Saludos, hermana. Saludamos a también, aquí nos dejan una pregunta. Algunas, sí, es cierto, en algunas, en esta reunión, esta semana hubo algunas dificultades, no de nuestra parte, sino de los que ponen en sí, y hubo algunas omisiones. Gracias por mencionarlo. Saludamos a Nelly Restrejo, Petronas Arévalos de Paraguay, y Maritza Condori Caballero, Luz Amparo González Sierra, Margarita López, Jeon Guillón. Gracias por su mensaje. Saludamos a Casimiro Mans, a Nicolás Rodríguez, Petrona Canales, Germán Vega de Colombia, Maritza Peregrino, Sila Sadoglu, Alejandro Morales. Muchas gracias. Él no es testigo de Jehová, menciona, pero le gusta cómo hay explicaciones. Así que gracias por su comentario. También Margarita López, Adriana Machay, Katy Badia, Ovilma Martínez, Mari Navarro desde Venezuela, Coromoto Quintero. Tenemos también a Visitación Benítez desde España, Luna Menguante desde Bolivia, hermanos de varios países, que Jehová les bendiga. Gracias por su comunicación. Janet Jiménez, Magalí Sadames, Karen Ramírez. Tenemos a Rosa 1044 desde Lima, Perú, Antonio Martínez, Margedi Blanco Galán. Tenemos y también dice Scar 123, ella y su abuelita se preparan junto con nosotros para las reuniones. Qué bendición escuchar este comentario. Muchas gracias. Irma Espinosa de Tijuana. Enviamos un cordial saludo a la hermana Irma Espinosa allá en Tijuana. Saludamos a Carmen Guerra, María Basurto, Cristóbal Díaz, Luis Gerardo Rodríguez, Margarita López, Margarita Cáceres de Argentina, María Delgado, Jorge Acosta. Muchas gracias y es algo que nos llena. Agradezco mucho su consideración, hermanos, que se toman el tiempo de dejarnos un comentario y es algo que nos
alienta y nos anima bastante. Así que muchas gracias. Disfrutamos de leer sus comentarios. Tenemos también vamos a ver, está en Vicente López. En el sitio, en la página JW, puede encontrar los contactos para congregarse donde se encuentre. Consuelo Bermúdez, Emerilda González de Venezuela, Luis Rosales, Margot Potes. Y bueno, ya estamos concluyendo finalmente. Queremos saludar a nuestra hermana Bel Norel. Gracias, hermana Bel Norel. También a Josefa Severiche de Bolivia. Rosa Pacheco, Nesti Díaz, Omaira Torrealba, Marina Medina y Ovilma Martínez. Así que gracias, hermanos, por tomarse el tiempo, por su cortesía de dejar estos comentarios. Quiero decirles que no nos conocemos personalmente, no los conozco, ustedes no me conocen a mí, pero algo que tenemos en común es que amamos y adoramos al único Dios verdadero, Jehová. Y eso es algo muy precioso. Así que sigamos adelante, sigamos sirviéndole a Jehová con las tribulaciones, con las cosas que pasan, con esa buena actitud, sigamos adelante. Les envío un gran abrazo a la distancia. Bendiciones desde lo alto del Altísimo para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.